semanas hablando es la iglesia, porque de repente me puse a investigar y descubrí que aún la ciencia dice que venir a la iglesia es bueno. Fíjense qué cosa. Aún la ciencia muestra evidencias de que la gente que viene a la iglesia regularmente tienen mejor vida que los que no asisten de manera regular. Y en ese sentido, quise comunicar esa palabra acompañada no solamente de la evidencia científica, sino de la palabra de Dios que nos dice que no dejemos de congregarnos, que congregámonos y que nos animemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Que cuán bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Entonces, en ese aire entramos en una serie de mensajes sobre la iglesia, porque la verdad es que la iglesia no simplemente es buena porque la ciencia lo dice, sino que hay mucho más detrás de eso y mucho más porque Dios es quien dice que la necesitamos, porque la iglesia fue idea de Dios. Y porque la iglesia tiene trascendencias a los umbrales celestiales. No es simplemente un grupo de gente que se reúne en un edificio que está en una localidad geográfica de cualquier parte del mundo. No, la iglesia trasciende a las regiones celestes, donde la palabra dice que tenemos toda bendición espiritual. Y entramos en detalles sobre esas cosas. Amén. Y fuimos conociendo más de ahí que la iglesia en realidad es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y eso implica una relación espiritual muy significativa. Porque no sé si entienden que todos los miembros del cuerpo, como estas manos mías, ¿verdad? Se mueven, pero se mueven porque la cabeza les ordena que se muevan. Por eso que cuando una gente tiene un trauma de la cabeza, puede perder el movimiento de cualquier parte del cuerpo, y si esa parte del cuerpo son sus pulmones, por ejemplo, y no puede respirar, ahí quedó. O el corazón o cualquier otro. Amén. Y ahí le hablan de las neuronas, del arco reflejo y de cuántas cosas más de la anatomía humana. La iglesia es mucho más que simplemente una realidad social. Como muchos dicen que los analfabetos, como tienen muchas preguntas sin respuesta, entonces crean a Dios y vienen a la iglesia para que uno que sepa más que ellos los engañe. De los bolsillos, todo el mundo, manos arriba y saquen el dinero de los bolsillos. Porque eso es lo que se hace aquí adentro para mucha gente. Pero no es así, la iglesia es algo realmente significativo. Pero mientras estudiábamos con más profundidad todos esos elementos, salieron cosas a relucir. Y hay una de ellas que quiero tocar el día de hoy. Y es que cuando se habló de la iglesia, surgió un tópico y muy rechazado, y es la santidad. Santidad. Una de las realidades de la iglesia es
la obra de santificación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la obra de santificación del Espíritu Santo que nos hace madurar de una manera progresiva, cumpliendo lo que dice la palabra en Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos creciendo y eso es una de las bendiciones de ser iglesia. Vamos creciendo. Hoy hay cosas que no domino y hay cosas que me dominan, pero mañana domino una más y tengo una mejor ejecución de la vida. Entonces, santidad es un problema. Porque el mundo no quiere el concepto de santidad y para vivir la realidad de santidad. Entonces ahí viene el concepto de religión. Se me fue. Yo estaba en la última. Ok. Viene el concepto de religión, donde simplemente la religión se considera el esfuerzo humano para alcanzar a Dios, ¿verdad que sí? Pero realmente en el Nuevo Testamento se dice que la religión, partiendo de su palabra original, treskeia, es un derivado de otra palabra que implica observancia ceremonial y se traduce en la versión Reina Valera religión y en un momento se traduce como religión. Estoy teniendo problemitas aquí, como que se me va la voz de vez en cuando. ¿Qué pasa? El micrófono es que se va. Ok. Entonces, cuando se habla de religión, la palabra de Dios dice que si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia sobre el término religión de una manera específica. Y hay un diccionario bíblico, Vine, que explica que el escritor usa la palabra para establecer un contraste entre lo irreal y engañoso y la religión pura, que consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, en conservarse sin del mundo. Pero ¿saben ustedes cómo yo puedo decir conservarme sin? Eso se llama santidad. Eso se llama ser santo como Dios es santo. Entonces, si hablamos de fe, tenemos que entrar en el terreno de la santidad. Aquí en el texto de Santiago, él no está afirmando que esa sea la suma total, ni siquiera la esencia de la verdadera religión, pero expone que estas razones que él da definen la treskeia, la palabra original de la que la piedad y el amor a Dios son el corazón del asunto. ¿Ok? Treskeia tiene una implicación más, ¿cómo se llama? Más externa, más evidente, más visible. Y la piedad expresa devoción, amor a Dios. Yo creo que quizás si cambiamos las baterías, porque parece como que yo me desaparezco y me aparezco. Y yo no soy mi marciano favorito. Yo no sé cuánto vieron eso, pero eso es algo viejo. Le sabían las ventanitas así, y él desaparecía, ¡ping!
Ha llovido mucho, dice mamá. Señor, paz. Entonces, hoy pisar en la historia bíblica. Yo quiero revisar en la historia bíblica el elemento de lo que es sagrado y no simplemente de establecer lo que es un objeto sagrado, sino más bien de entender la aplicación del concepto de lo sagrado que nosotros debemos tener, porque lo sagrado llama a una conducta. Lo sagrado llama a una acción, a un estilo de vida. Lo sagrado llama a un tipo de toma de decisión. Y gracias a Dios, Él nos ha dado ejemplos y modelos para que nosotros entendamos su corazón, la perspectiva de Dios en cuanto a eso. Porque si yo cierro la Biblia y empezamos a hablar, aquí nos alamos los cabellos, ¿verdad? Y no se sabe cuándo vamos a parar de discutir, porque aquel dice que por el norte, el otro dice que por el sur, el otro dice que es rosado, el otro dice que amarillo. Y bueno, todos tenemos una opinión, pero no es así. La realidad es que Dios hizo al mundo y Dios es que sabe lo que es la realidad de nuestras vidas. En ese sentido, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, para hablar de la historia de piedad y de temor de Dios de tres hombres que nosotros conocemos, cuyos nombres fueron Ananías, Azarías y Misael. Fueron sus nombres judíos, eran judíos, pero sus nombres fueron cambiados porque ellos fueron tomados cautivos por el imperio babilónico y se le dieron nombres babilónicos porque ellos fueron seleccionados para servir al rey de Babilonia y se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el capítulo, es a capítulo 3, no es 1. Capítulo 1, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. ¿Ok? Dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 26 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Recuérdense que estamos en un tiempo de la historia muy diferente a lo que vivimos hoy día. Okay, en aquellos tiempos los emperadores y los reyes eran como Dios. Si ellos estornudaban, caían 3 muertos, porque lo que ellos decían tenía que cumplirse y cualquiera que se atrevía a retar lo que el rey o el emperador decía, pues lo mataban fácil, así como nada. Entonces dice que él mandó hacer una estatua muy grande. Verso 2 dice que luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales,
deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Todo el que no adore iba a ser inmediatamente arrojado a un horno en llamas. De tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda la lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Fíjense, sucede que, acuérdense, en la historia, Babilonia había capturado, entre otros, a Israel. Y lo que hacían los reyes que desarrollaban imperios que eran catalogados a nivel mundial, era que ellos no podían gobernar sin conocer a tantas naciones extranjeras porque había hasta problemas para comunicarse con ellos y ellos no sabían todos esos idiomas, todas las costumbres y todas las cosas. Entonces lo que hacían los emperadores y los reyes era que agarraban a un puño de gente de esa nación que fueran bien educados, que conocieran las tradiciones y que además pudieran hablar los dos idiomas y ellos fueran instruidos en la cultura de los babilonos, para que ellos sirvieran para gobernar en las provincias donde esa población era mayoritaria. ¿Entienden por dónde andamos? ¿Estamos juntos? ¿Sí? Entonces, sucede que a esas personas que se entrenaban, de repente se les delegaban representar al rey o al emperador en provincias, en lugares. Y una de las cosas que pasaba es que los locales, aquellos que pertenecían al reino que gobernaba y no se les daba para que ellos gobernaran esas provincias que les interesaban, se ponían celosos. Y decían, no, ponen a ese judío a gobernar cuando yo soy un babilonio y no tengo una provincia tan rica, una provincia tan buena, etcétera, etcétera. Entonces, los babilonos se enojaban contra los judíos. Así que ellos los acechaban y buscaban la oportunidad para hacerlos caer. Y estos sátrapas y estos otros gobernadores inmediatamente fueron porque vieron que los judíos no se postraban a adorar la estatua que el rey hizo y de una vez le fueron con el chisme. ¿Y saben lo que pasó? Dice que lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen hasta la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato en un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Óigame.
Yo creo que si usted estaba ahí, hasta la saliva que le cayera encima lo quemaba a uno, ¿verdad? Estaba dura la cosa. Pero permítanme seguir adelante para que podamos entender por qué estos judíos no hacían lo que el rey había mandado. Y antes, por el contrario, fíjense qué reacción tuvieron. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Óigame, ¿y estos muchachitos de dónde sacaron tanto coraje? Porque prácticamente cometieron un acto de suicidio, ¿verdad que sí? Porque ante ese rey, y conociendo ellos la cultura y el poder que tenía ese rey, y al verle la cara de ese rey, que si lo pusieran en muñequitos, botaba humos por los oídos, así, los ojos se le ponían grandes, por el enojo que el rey tenía. Y como estos muchachos, ¿verdad?, le dan este tipo de respuesta a un rey que estaba definitivamente furioso por lo que ellos estaban haciendo. El versículo 19 dice que ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos, porque ellos estaban haciendo un buen trabajo, él los apreciaba y hasta los reconocía. Y eso era de lo que le molestaba a los locales. Y entonces, el verso 19, Nabucodonosor se puso furioso, mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran en el horno en llamas. Y fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Wow, si esto fuera una película, usted dijera, qué película más mala. Porque cómo termina así con los protagonistas todos hechos chicharrón, si acaso quedaba, ¿verdad? Es algo que le quitaba a cualquiera el ánimo. Dice la palabra que tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Bueno, ahí no hay truco de cámara que se pueda hacer, dígame, joven. Es el capítulo 3, sí. Sí. Al principio hice esa corrección. Ok. Gracias a usted, joven. Se acabó la película. Qué difícil, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que eso no ocurrió porque Sadrach, Mesach y Abednego eran muy orgullosos. No ocurrió porque ellos querían darle una lección a ese rey que le costó la vida, sino que en verdad ellos se entregaron a la muerte porque para ellos le estaban pidiendo que violara algo que era sagrado para ellos, algo que era santo, algo que era de Dios y que ellos no iban a sacrificar.
Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, cuando el Señor comenzó a darle los mandamientos y las leyes al pueblo luego de sacarlos de Egipto, de la esclavitud, entre las cosas que le dijo en Éxodo 20, el verso 3 al 6, dice: no tengas otros dioses además de mí, no tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Nosotros los hombres, desde que pecamos, desde que empezamos a desobedecer a Dios, empezamos a hacer una serie de cosas que cuando usted va a Romanos capítulo 1, ve que nosotros empezamos a adorar a la creación en vez de al Creador. Y de los errores que cometemos, que usted puede leer en Isaías y en el Salmo 115, es que vamos al monte, cortamos un palo, lo traemos a casa, con la mitad hacemos leña para el fuego de calentar la casa y de hacer la comida, y con la otra mitad hacemos un muñeco y nos postramos delante de él y los adoramos y le pedimos como si fueran de verdad un Dios. Y Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Dios se irritaba por eso. Verso 5, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Se fijan cómo es la cosa? No era capricho de ellos. No era porque eran muy machos. Y no eran porque le dijeron: no, tú no te vas a salir con la tuya, porque no. Aunque me muera. Hay una canción vieja que decía: aunque me cueste la vida. ¿Verdad? No, no era esa la idea. La idea es que para Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tenían un mandamiento de parte de Dios de no postrarse ante ninguna imagen para adorarla. Imagen ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra. Y eso era sagrado para ellos. Y ellos entregaron su vida por esa realidad. Y la pregunta que yo me hago y que nos vamos a hacer mucho en el resto del mensaje de hoy es: ¿hay algo sagrado para ti? ¿Hay algo que sea sagrado para ti? Y saben, nosotros hemos cambiado mucho. Cuando yo era muchacho, eso está en los libros de historia de la cultura. Cuando yo era muchacho, los muchachos estábamos en patios y, tú sabes, en solares y cosas por el barrio, descalzos en muchas ocasiones, e inventábamos muchas cosas. Y cuando nos estábamos aburriendo, inventábamos cosas para distraernos, y una de ellas era poner a dos de los muchachos a darse trompones, ponerlos a pelear. ¿Y saben cómo los poníamos a pelear? Yo digo, no era que yo era muy devoto de ese asunto, pero yo estaba ahí, yo era parte del grupo. Los parábamos uno frente al otro y buscábamos cualquier pajita que estaba en el suelo y se la poníamos en el hombro, a este aquí, al otro allá. Y alguien graciosamente se declaraba el árbitro del asunto y le decía a ellos dos: mira, esa es la mamá de él y esta es la mamá de, ¿no es? Esta es la mamá de él y esta es la mamá de este. El que es bravo de verdad le va a tumbar la mamá al otro. Y si uno tiraba la mano y se la tumbaba al otro, y el resto del juego era puros trompones. ¿Y saben qué? Eso era un sagrado disparate, por amor de Dios. Pero revela que en aquellos tiempos, aún para los niños, había algo que era sagrado. Mamá. Mamá. Tú me podías decir cabeza de aguacate y ¿qué importa?
Pero si me empieza a hablar de mi mamá, ahí se iba más la bronca. Había algo sagrado. Inmaduramente o como sea, pero las madres eran algo sagrado. La cultura ha cambiado y en ese sentido los hijos le cierran las puertas a las madres en las casas para que no entren en mi habitación porque esto es privado. Y la mamá le dice, tienes que estar a tal hora en la casa y tú sí molestas. Ya vienes. Right? Cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra. ¿Ves? Eso es sagrado. Con eso no se juega, porque es palabra de Dios. Pero nosotros ya, como les he dicho, ya lo sagrado es un concepto totalmente devaluado. En el mercado de valores no te dan un chele por ella. Entonces la gente hace lo que quiere y como quiere. Y la religión, la fe es simplemente otra clasificación de forma de vida de un mundo que no tiene certeza de la verdad. Porque la verdad, ¿qué es? Como dijera el buen mozo de Poncio el Piloto. ¿Te acuerdas de Poncio el Piloto? Poncio Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es? Decía, pero lo que quería decir es como, ¿quién dijo que hay verdad? Aquí la verdad es lo que diga el jefe. ¿Tú ves? Esa es la verdad. Así se manifestaban ellos y nosotros desde aquí decimos, sí, ellos serán atrasados, pero nosotros somos peores que ellos. O lo mismo, al menos. Porque la verdad ya no vale nada. Lo que vale es lo que convengan, como me dijeron mis compañeros de universidad. En un momento salimos de un examen de estadísticas y entonces 3 o 4 de nosotros, mientras todavía seguía el examen, salimos afuera porque ya habíamos terminado y empezamos a hablar y uno le preguntó al otro de que te estabas fijando, de que no te estabas fijando y uno de ellos dijo, mira lo que te voy a decir. A mí no me importa cómo, pero yo tengo que pasar ese examen. Yo tengo que conseguir mi título universitario y después un empleo en el gobierno y me hago millonario. No importa si sé o no sé lo que tengo que saber. Imagínense que ese ingeniero le construya su casa o que ese doctor le vaya a hacer una cirugía. Porque nada es sagrado. Pero aquí tenemos un grupo de jóvenes inteligentes en la teoría y en la práctica, decentes, poderosos, que de repente se suicidan por lo que parecía algo sin sentido, pero de repente nos damos cuenta que es que la palabra de Dios para ellos era sagrada. El mandamiento de Dios para ellos es sagrado. ¿Sabe qué pasa? La ciencia, por ejemplo, que a veces se pone la gente la usa para contrarrestar la fe. La ciencia tiene bondades y la ciencia es fruto de la inteligencia que Dios le dio a los hombres. Y la bondad es que la ciencia va averiguando hasta que averigua algo y averigua cómo usarlo y nos beneficiamos de ella. ¿Cierto? Sí, la ciencia es buena. Yo no digo que la ciencia es mala para nada. La ciencia es un fruto del regalo de Dios y de cómo Dios nos hizo a nosotros. Pero tenemos que entender una cosa, la ciencia no es perfecta.
La ciencia va madurando y con el tiempo aparece y descubre que lo que decía ella misma en el principio estaba equivocado. Por ejemplo, la ciencia llegó a un momento, lo que la conciencia que se conocía aún para los tiempos de Washington, era que cuando una gente tenía un cierto virus en la sangre, la solución era sacarle la sangre. Y mataron a unos cuantos así. ¿Verdad que sí? Por mucho tiempo se pensó y decían que el sol giraba alrededor de la tierra y de repente se descubrió y se verificó que no, que la tierra le da la vuelta al sol. Así es la ciencia. Pero mira cómo es la palabra de Dios. En el tiempo en que no había ni siquiera bicicleta, porque todavía no tenían la sabiduría para inventarla, alguien dijo que la tierra era redonda. Y está escrito en la palabra de Dios. El libro de Isaías y creo que en el libro de Job también, que habla de la bóveda de la tierra, de la circunferencia de la tierra. Tiempos después de eso, habían opiniones por ahí hasta tan absurdas como que la tierra estaba encima del carapacho de una tortuga. Otros pensaban, como en los tiempos de Colón, que la tierra era cuadrada y que llega el momento en que tú vas navegando y ¡bum! Y te caes. Y tenían un miedo terrible. ¿Verdad que sí? Y eso era lo que sabían. Pero ¿sabes qué? Cuando la Biblia dijo que la tierra era redonda, por allá lejos todavía sigue siendo redonda. No cambia. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. No depende de las circunstancias. Lo que Dios dice que es, es. Y lo que Él dice que no es, no es. Y por eso Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron como sagrado el mandamiento de Dios y aún entregado sus vidas a la muerte por esa causa. Y la pregunta es, ¿hay algo que sea sagrado para ti? Podemos hablar de muchas más gentes en la Biblia que consideraban muchas cosas sagradas. Y especialmente podemos mencionar a Jesucristo, ¿verdad? Que el diablo le ofreció las glorias del mundo si él lo adoraba. En Mateo capítulo 4 dice que lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Y el Señor le dijo, dame un poquito más, ¿verdad? Como buen judío. Espérate, vamos a negociar esto, espérate, tírame para las playas de Santo Domingo que son muy bonitas. No, el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El Señor Jesucristo tenía sus cosas sagradas. No me le pongas la mano a eso, que te doy pau pau. Como decimos nosotros los niños, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo dijo, no way, a Dios solamente se adora, a nadie más, nadie más. Jesucristo también tenía sus cosas sagradas. Podemos irnos a otro menos fuerte como David. David era un joven pastor de ovejas, pero también músico y bien entrenado para la batalla contra el león y el oso. Y David, Dios lo llamó para que fuera rey de Israel en la ocasión en que el rey de Israel le había fallado a Dios. Y Dios mandó a Samuel,
a que lo ungiera como rey. Y cuando Saúl ungió a David como rey, el que era rey de verdad empezó a caerle atrás y a perseguirlo para matarlo. Y en este, como diría Madeline, en este corre, esa es la versión boricua de corre, de este corre. De repente, David está escondido en unas cuevas, huyéndole a Saúl. Y en esas mismas cuevas, de repente fue Saúl a descansar mientras estaba persiguiendo a David. Y Dios se lo puso ahí, mansito, dormidito, sin guardias por ninguna parte, los tenía en las manos. Y los que andaban con David le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dije, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Le dijeron, ok, come con tu dama, ¡pum!, mátalo. Right? Pero dice la Biblia que David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Pero aún eso hizo que le remordiera la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. ¿Qué les parece? ¿Cómo te quedó el ojo, forastero? Cuadrado. Yo me imagino los compañeros de David dicen, pues este hombre es un problema. Yo me voy de aquí, yo no voy a seguir a este hombre porque aquí es la de perder, aún cuanto Dios le da ahí para que, él no lo hace. ¿Saben por qué? Porque David dijo, Dios lo ungió como rey, que Dios lo quite. Pero a lo que Dios establece, yo no le pongo la mano. Por eso el que le habla, el que le alza la voz a su mamá no sabe en qué lío se está metiendo. El que le cierra la puerta y el que le maldice no sabe en qué problema se está metiendo. Porque a lo que Dios estableció, que no lo modifique el hombre. David dijo, yo no le pongo la mano, yo sé que me está buscando para matarme a mí, pero él es el ungido de Jehová. ¿Cómo yo voy a agarrar al ungido de Jehová, a hacerle lo que yo quiera? Y quiero que sepan que la persona que mató a Saúl o que ayudó a Saúl a morirse, mejor dicho, David lo mató porque dijo, usted es un fresco. A lo que Dios ha establecido, usted tiene que andarle con mucho cuidado. Porque nadie debe violar lo que Dios ha establecido. Y otra vez, la pregunta es, ¿hay algo que sea sagrado para mí? Hay muchas más situaciones, mis hermanos, hay muchas más situaciones. Por ejemplo, Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? Que el rey, Daniel era compañero de Sadrach, Mesach y Abednego cuando a ellos lo juntaron para entrenarlo y todas estas cosas, dijeron, y ustedes van a comer de la comida del rey. ¡Wow! De la mesa del rey. Sí, pero David sabía, dijo, sí, wow, esa es la mejor comida, el mejor vino, sí. Pero eso se lo ofrecen a los ídolos, eso se lo ofrecen a los dioses falsos. Yo no voy a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y como dice la palabra, se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y déjeme decirle que tuvo que arriesgarse. Le dijo, por favor, mira, vamos a hacer una pruebita de 10 días. A nosotros danos ajicitos, tomates, berenjena y cositas así.
y a ellos darle toda la comida del rey, pero nosotros eso, nada más. Y mira cuál de los dos se va a ver más rozagante, más bonito y más fuerte al final de los 10 días. Y aquel guardia que estaba ya cansado de bregar con Daniel dijo, está bien, 10 días nada más. Y dice la palabra de Dios que cuando él vino a evaluar en los 10 días, ellos estaban robustos, hermosos, bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque él observó lo que era sagrado para Dios y era sagrado para él. Entonces, mis hermanos, alguien me puede decir, pero yo no sé por qué hay que hacer tanto bulto con eso, porque Dios lo que mira es el corazón del hombre. ¿Verdad que sí? Y en la verdad es que la palabra dice en un momento que no te dejes impresionar por lo de afuera, porque Dios mira el corazón. Entonces, yo no sé para qué darnos tanta mala vida con eso, porque lo que hay que mirar es el corazón. Vamos a ver eso, porque creo que fue en el mensaje anterior que les hablé de que Dios era un Dios de fondo, pero también de forma. A Dios le importa, sí, lo que tenemos en nuestro corazón, pero le importa cómo hacemos las cosas. Entonces, sucedió que en una ocasión, en tantas batallas, el pueblo de Israel le quitaron en un tiempo el arca del pacto, el objeto más sagrado de identidad del pueblo de Israel que Dios había mandado que se hiciera y que permaneciera en el lugar santísimo del tabernáculo, en el lugar donde nadie entraba. Nadie, solo el sumo sacerdote, una vez al año después de darse muchos baños antes de entrar. Y ahí estaba el arca del pacto del testimonio. Y entonces, en una guerra y en una lucha y en unas peleas que perdieron, el enemigo se llevó el arca. Y estuvo en tierra el enemigo y ellos estaban muy preocupados, pero después supieron que al enemigo empezaron a pasarle cosas, como que el Dios de ellos de repente amaneció tirado en el suelo frente al arca. Y empezó a darle una plaga de esto y un problema de esto otro, que ellos mismos dijeron que se lleven esta cuestión de aquí. Yo no quiero eso aquí. Y se llevaron el arca a un sitio temporalmente hasta que David dijo, ya llegó la hora, vamos a llevar el arca al templo del Señor. Pero habían instrucciones. Cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo, Dios dijo cómo tenía que hacerse y que había que tener mucho cuidado. Y una de las cosas que dijo al arca del testimonio, nadie me le ponga la mano, solo los sacerdotes que trabajan con ella. Nadie más me le ponga la mano. El que le ponga la mano, lo mato. Muchas veces nosotros empezamos a pensar, pero ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Se nos olvida que hay muchas cosas que Dios sabe que nosotros ni nos imaginamos. Right? Pero anyways, esa fue la orden de Dios, pero cuenta la palabra que mientras iban mudando el arca finalmente para llevarla al su lugar en el santuario de Dios, sucede que en el camino al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero había un hombre fiel por ahí que se llamaba Usa, que extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios. Wow, se salvó el arca. Se salvaron de una vergüenza de que el arca rodara por el suelo y que quién sabe qué cosa. Pero ¿qué dijo Dios del asunto? Agárrenme a Usa y bendíganmelo porque salvó el arca. Dice, no. La ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Si usted me pregunta a mí, a lo mejor yo hubiera hecho lo contrario. Pero ¿quién soy yo para cuestionar
al Dios de los cielos. ¿Quién soy yo para compararme? Solamente para tratar de compararme con el Dios de los cielos. Dios dijo, yo dije, no me le pongan la mano, y la mano no se le pone. Y la pregunta otra vez es, ¿hay algo sagrado para mí? ¿Hay algo sagrado para ti? Si nosotros vemos el Evangelio, en el Evangelio Jesucristo nos enseña muchas cosas que son sagradas para Dios, que son sagradas, deben ser sagradas para nosotros. Por ejemplo, Él dijo, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Dijo que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces tenemos problemas para practicar esos mandamientos y muchas veces ni siquiera le hacemos caso. No analizamos qué es lo que Dios dice. La iglesia, ahí afuera se dice de la iglesia de todo, de toda clase de cosas. Y yo pregunto, ¿sabes lo que Dios dice de la iglesia? Es la iglesia sagrada para ti. Y no estamos hablando del edificio. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que Él creó, que Él santificó, que Él rescató a precio de sangre. Hay algo que sea sagrado para mí. ¿Sabe qué pasa? Usted puede decir, bueno, que yo no soy sacerdote, yo no soy pastor, yo no soy nada así como tú ves, de estar en el medio y de, ok, está bien eso. Pero ¿saben lo que pasa con la gente que respetan lo sagrado de Dios? Con la gente que se dejan guiar por lo que Dios dice que es sagrado. Le pasa lo mismo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron lanzados en un horno de fuego, pero en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros, pero bueno, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Y ellos le dijeron, así es, su majestad, ¿cuál es el problema? Él dice, miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Cuando nosotros abrazamos lo que Dios considera sagrado, cuando nosotros apreciamos la santidad que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas, cuando nosotros respetamos el mandamiento de Dios con nuestras propias, a riesgo de nuestras propias vidas, lo que pasa es que donde hay 3, en verdad hay 4. Lo que pasa es que donde está la amenaza se ve el poder. Lo que pasa es que donde se necesita un destino está el amor y la bendición de Dios. Eso es lo que pasa. Hay que tener agallas. Sí, te lo voy a decir. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, dijo el Señor Jesucristo en una ocasión. Y estos hombres, ellos se suicidaron prácticamente por agradar a Dios. Ellos no se tiraron en el fuego, pero ellos dijeron, obedecemos a Dios antes que a los hombres. El pecado nos ha separado de Dios, ha roto nuestra relación y nos ha metido en un mar de criterios tontos, vagos, irresponsables y contradictorios con la palabra de Dios. Y es la responsabilidad de cada persona madura, no de empezar a señalar el problema de los otros, es nuestra responsabilidad amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón.
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es responsabilidad de nosotros el trabajar por la comida que permanece para vida eterna. Es responsabilidad de cada uno de nosotros ser llenos de la palabra de Dios en abundancia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el darnos apoyos unos a otros, el ayudarnos, el darnos ánimos cuando nos congregamos, como la palabra dice. Es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo que cada miembro tiene una función que debe hacerla con el respeto y el temor que Dios se merece. Para que veamos la gloria de Dios, para que veamos a aquel que no luce como los hombres, sino como quien Él es, el Dios de los cielos. Son aquellos que le consagran sus vidas a Dios que van a poder ver a Dios en medio del fuego. Es por ese el tipo de personas por la que Dios cambiará el corazón de los enemigos para favorecerlos. Es esa clase de gente que vence al diablo como Jesús también lo venció. Y la pregunta es, ¿hay algo que sea sagrado para mí? ¿Hay algo de Dios que tú no le permites a nadie que le ponga la mano? ¿Está tu vida regida no por antojos, ni por caprichos, ni por falsas pretensiones, sino por lo que la palabra de Dios ha revelado claramente sobre cómo vivir agradando a Dios? Ese es el llamado de Dios para el día de hoy. Vivamos la santidad que Dios espera de nosotros. No somos ángeles, ni somos Dios, pero vamos a darle lo mejor de nosotros, porque eso es lo único que Él se merece. No hay términos medios. Démosle a Dios la santidad que como Dios santo Él se merece. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Esta es tu palabra, esta es tu verdad. Y nosotros nos afanamos con los afanes de la vida, con los trabajos, con las aspiraciones, con la familia, con la salud, con los negocios. Pero cuánto sagrado es el pan celestial para nosotros. Está muchas veces en cuestión. Es algo incierto. Yo te pido que nos perdones. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos alinee con tu palabra. Y te pido que nos ayudes a vencer. Queremos verte, Jehová. Queremos ver tu victoria. Y es la decisión de nuestro corazón el agradarte. Gracias, Padre. Te bendecimos y en el nombre de tu Hijo Santo te pedimos que nos ayudes. Amén y amén.